Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Mientras el mundo enfrenta crisis ambientales y desigualdades económicas, el derecho aún opera bajo paradigmas que no responden completamente a esos desafíos. La sostenibilidad ha sido reconocida como un principio fundamental, pero su integración en la ciencia jurídica sigue siendo un proceso en construcción con avances desiguales en distintas áreas del derecho. El derecho ha mantenido por siglos un enfoque basado en la propiedad privada, la libre competencia y el crecimiento económico sin restricciones. Sin embargo, ese modelo se encuentra en crisis. La falta de normativas adecuadas y de políticas públicas alineadas con la sostenibilidad ha generado un desfase entre la teoría y la práctica jurídica, limitando a veces la capacidad del derecho para regular y promover modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles. Un análisis adelantado en el libro Sostenibilidad y Derecho, Discursos de protección ambiental desde el derecho internacional para la transformación de las ciencias jurídicas y editado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, ha reunido a 33 expertos para analizar el impacto de la sostenibilidad en la transformación de las ciencias jurídicas. La obra, de la cual hablaremos en esta primera parte, examina cómo distintas ramas del derecho han empezado a integrar esta perspectiva y cuáles son los obstáculos y oportunidades en este proceso de cambio. Hablaremos de los paradigmas dominantes, de los emergentes y de cómo la sostenibilidad, que es un tema central en la vida cotidiana, está transformando la regulación en áreas como el derecho penal, el derecho económico y la contratación mercantil, entre otros. Muy bien, para ayudarnos a comprender y entender este cambio de paradigma y sus implicaciones nos acompañan en este espacio Dayana Becerra, doctora en Derecho en el área de Derecho Internacional, magíster en Derecho y Medio Ambiente, especialista en Derecho Ambiental, especialista en Derecho Administrativo y abogada. Además es profesora de planta de la Universidad Javeriana. Dayana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y estamos acá para hablar de sostenibilidad y derecho. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y está Fabián Augusto Cárdenas, doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas, experto en Derecho Internacional con enfoque en sostenibilidad y Derecho Ambiental. Es fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor en la Universidad Javeriana, donde dirige el grupo de investigación en Derecho Económico y el programa de Finanzas Verdes. Fabián, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Un placer estar acá, listos para conversar acerca de la relación entre la sostenibilidad y el derecho. Muy bien, y comencemos con nuestros oyentes para ver cómo entienden esa relación y cómo podemos nosotros contribuir a ampliar ese conocimiento. Escuchemos. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Para mí la sostenibilidad a nivel país es que el ente público, ya sea el gobierno, sus organismos que están a cargo de las necesidades del pueblo, se encarguen de cumplirlas de forma transparente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. La sostenibilidad para un país es que logre desarrollarse en todos los ámbitos, tanto económico como social, como en su salud ambiental, y que eso perdure en el tiempo. La sostenibilidad para un país es cuando se logra crecer y desarrollarse sin perjudicar el medio ambiente y cuidando la naturaleza, como para lograr una estabilidad y un bienestar para la sociedad. Muy bien, ese es el punto de partida. ¿Cómo se entiende, Dayana, desde el derecho a la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad generalmente entendemos que ha habido una evolución en su concepto. De hecho, allí en el texto los diversos autores plantean los debates en torno a la noción misma de sostenibilidad y cómo hoy en día opera en diferentes áreas del derecho, ¿no? Veíamos de nuestros oyentes que mencionaban, por ejemplo, 3 puntos importantes. Una persona mencionaba
los derechos de las futuras generaciones, otra persona hablaba de desarrollo, y precisamente esta visión de sostenibilidad es lo que nos lleva a esa definición, ¿no? De acuerdo inclusive con Naciones Unidas, pues la sostenibilidad es avanzar en el desarrollo teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Y en esa medida, pues también es importante la noción misma de desarrollo, inclusive de crecimiento económico. Y sin embargo, pues existen diferentes teorías y visiones acerca de lo que es la sostenibilidad. Y el libro lo que plantea es cómo ese concepto, que incluso venía muy de las ciencias naturales o incluso únicamente el plano ambiental, se ha implantado en las diferentes áreas del derecho y está transformando las ciencias jurídicas. Entonces, esa es la noción de sostenibilidad, también esa solidaridad intergeneracional que tenemos que tener pues con quienes aún no han nacido o están por nacer, de estas generaciones futuras. Y justamente apelando a lo que acabas de decir, Diana, Fabián, el mundo cambió y creemos que para fortuna, por lo menos en la perspectiva de sostenibilidad, con estas generaciones que hoy reclaman otro tipo de derechos y que obligan de alguna manera por lo menos a una actualización desde los diversos campos del saber, pero también de las ciencias jurídicas. Exacto, y fíjate, Mario, que la sostenibilidad se ha potenciado en Colombia precisamente desde las generaciones más jóvenes. Ahorita me estaba acordando el icónico caso que resolvió la Corte Suprema de Justicia frente al Amazonas y que lo consideró como sujeto de derechos. Fue inicialmente promovido por un grupo de niños, de niñas que tutelaban sus derechos y los de sus generaciones futuras en un contexto precisamente de deforestación ilegal en el Amazonas. Y es que efectivamente el principio de la equidad intergeneracional es uno de las, digamos, de las bases fundamentales de este criterio de sostenibilidad, que como lo dijo uno de los oyentes, busca que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades, pero sin impedir que las generaciones futuras, las que aún no han nacido, puedan también satisfacer las suyas. Desde una perspectiva, Diana, de equilibrio, ¿cierto? Esta necesidad de poner sobre la balanza el desarrollo económico, que es una necesidad imperante en las sociedades actuales, la justicia social, pero también la protección ambiental, que es donde comienza a jugar el derecho. ¿De qué manera? Sí, por supuesto, el concepto de sostenibilidad plantea esa necesidad de equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. De hecho, la noción se ha aproximado y se ha visto más enfocada al plano ambiental, pero hoy en día nos damos cuenta que es esa interacción inclusive de factores económicos y que por supuesto el concepto en un análisis mucho más teórico puede llegar a ser equilibrado, pero en la práctica no siempre es difícil su materialización. Entonces tenemos, por ejemplo, casos de proyectos productivos que son necesarios, que pueden contribuir al desarrollo social, y cómo lograr un equilibrio para que no haya un deterioro ambiental, unos pasivos ambientales inclusive en el plano económico o unos perjuicios inclusive económicos en el largo plazo. Esto es lo que plantea la sostenibilidad. Algunos autores en diferentes campos examinan cómo esto se puede materializar en diferentes áreas, desde la contratación pública, tema de propiedad intelectual, por ejemplo, también, o el derecho de familia, ¿no? Cómo equilibramos en la práctica esa noción que en aparente primera medida puede ser fácil de entender ese equilibrio, pero no siempre en la práctica suele ser fácil de equilibrar. Estas reflexiones, estos análisis resultan pertinentes, Fabián, justo en momentos en el que en el mundo se plantea esta disyuntiva. Algunas potencias plantean la necesidad del desarrollo económico por encima de todo. Un pensamiento en tiempo presentista, si se quiere, ¿verdad? Y otras se oponen pidiendo pensar en el futuro, ¿verdad? Exacto, pero yo creo que ese primer tipo de pensamiento, Mario, es un pensamiento anacrónico, ¿no? Que no está ajustado a las realidades del planeta. E incluso esta forma de pensar
De hecho, en la diplomacia internacional en materia ambiental se reconoció desde la década de los 70. Ahorita me estaba acordando la famosísima Declaración de Estocolmo de 1972 sobre medio humano y desarrollo. Decía en su primer principio precisamente que en la actualidad el ser humano ha adquirido la posibilidad, la potestad de transformar el mundo y todo lo que lo rodea. Y es precisamente esa capacidad transformadora, esa capacidad destructiva la que ha llevado a estas nuevas perspectivas de sostenibilidad. Pero con una anotación, Mario, y es que si bien esto era una teoría hace algunos años, recientemente ha dejado de serlo y es una verdad comprobada. El último reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático determinó con grado de certeza absoluta que es precisamente la actividad humana en pro del desarrollo económico la que ha generado una transformación nociva, maligna respecto del mundo y todo lo que nos rodea. Entonces esto ya no es una elucubración como lo quiere algunas veces decir el mismo presidente Trump en sus declaraciones, sino que es una verdad científicamente corroborada precisamente con todos los estándares sustantivos y metodológicos que provee la ciencia en estos mecanismos del saber climático a nivel internacional. Entonces yo creo que es una realidad absolutamente palpable a la que simplemente hay que decidir o prestarle o no prestarle atención. Claro, se necesita una mirada que replantee la forma como abordamos el mundo en lo social, ¿verdad? En lo económico. Pero el libro también incluye esta reflexión de la necesidad de replantear los paradigmas con los cuales se está moviendo el derecho y que nos deben llevar hacia dónde, qué paradigmas y de qué manera replanteados. Dayana. Bien, este proyecto de investigación del cual emerge este libro se basa en la teoría de Thomas Kuhn de los paradigmas, en los que se plantea pues que inicialmente en cualquier ciencia, esto es digamos transversal a las ciencias, no solamente en el derecho, sino totalmente transversal. Generalmente hay ciertos acuerdos científicos en que los estudiosos, los científicos de diferentes áreas están de acuerdo y esto normalmente conforman las teorías. Cuando esas teorías no logran, o esas respuestas que proponen las ciencias no logran dar respuesta a las necesidades, pues esos paradigmas empiezan a entrar en crisis. Y esa crisis hace que los estudiosos, los científicos replanteen nuevas alternativas y allí surjan nuevos paradigmas. Precisamente lo que planteamos en el texto hace referencia a esa crisis ambiental que está liderada pues por la crisis ambiental climática que tenemos en la actualidad y que hace que todos los campos del conocimiento estén tratando de buscar soluciones. Y en esa medida pues el derecho también está interesado en dar respuesta a las necesidades de protección ambiental, especialmente toda la crisis climática. Entonces, a partir de la teoría de Kuhn, el texto y el proyecto de investigación del cual hace parte el libro, pues indaga en si la sostenibilidad puede convertirse en un nuevo paradigma para las ciencias jurídicas a través de este estudio que se hace en las diferentes áreas del derecho. En términos pues mucho más específicos, en cada respuesta, cada autor tiene una forma de ver cómo la sostenibilidad ha impactado en su campo, cómo lo hará en el futuro y cómo puede inclusive esta noción transformarse, ¿no? Para convertirse en un paradigma. Y lo cierto es que, digamos, adelantándome un poco en lo que plantea el texto, es que la sostenibilidad también necesita criterios de optimización, criterios de materialización, porque solo hablar de esa equidad o ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico nos podría dejar, digamos, unas grandes brechas hasta donde realmente hay equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Preguntas de esa índole. Entonces, allí digamos que hay diferentes propuestas bien interesantes de cómo la sostenibilidad efectivamente puede convertirse en un paradigma a través de mecanismos básicos, inclusive que vienen de la ciencia jurídica, de la teoría del derecho, para lograr pues materializaciones en campos concretos. Por ejemplo, en una de
de las crisis más importantes, que es la climática, pero también en otros campos como los recursos hídricos, como el sur global también ve esa crisis y qué podemos hacer desde los países que somos parte del sur global. Esos retos, esos desafíos, Fabián, interpelan a todo el derecho o a determinadas áreas en particular en la necesidad de ponerse al día en los paradigmas. Bueno, esta pregunta es muy importante, Mario, porque hace parte de uno de los postulados distintivos de nuestra teoría en esta obra Sostenibilidad y Derecho. Y es que nótese que tradicionalmente se creía que la sostenibilidad era un asunto exclusivo del derecho ambiental. De hecho, para los no conocedores muchas veces se suele relacionar el concepto de sostenibilidad con medio ambiente. Y se pensaba que era solo en este campo que se daban estos debates. Sin embargo, el punto central del libro es precisamente demostrar que la sostenibilidad, si bien se originó dentro de los marcos disciplinares del derecho ambiental, evolucionó hasta el punto que salió de las fronteras disciplinares o de las rejas, celdas disciplinares del derecho ambiental para entrar a impactar de manera transversal y holística en absolutamente todas las esferas de las ciencias jurídicas. Y es por esto que este libro que tenemos acá, si bien tiene un apartado dedicado al derecho ambiental, se encargó de demostrar que el paradigma de la sostenibilidad atravesó otras áreas que parecían distantes, como el derecho público, el derecho económico, el derecho internacional, el derecho penal, tanto las áreas públicas como las privadas, tanto áreas clásicas como contemporáneas, para volverse precisamente en el eje transformador y transformativo de absolutamente todas las disciplinas de las ciencias jurídicas en su conjunto. Entonces, esto es muy importante, y sostenibilidad ya no es algo exclusivo del derecho ambiental. Sostenibilidad es la estructura vertebral de todo el derecho en su conjunto. Muy bien. Y como punto de referencia, ustedes toman particularmente aquellos 17 retos o tareas planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible, bajo la idea de priorizar soluciones a problemas comunes. Esa es la base que los guía. ¿Qué otras bases incorporan ustedes desde la sostenibilidad que les sirven como marco de referencia en el derecho? Bueno, pues si bien los objetivos de desarrollo, que son esas metas que Naciones Unidas formuló en 2015 para orientar el desarrollo de los países, además que si uno los examina se da cuenta que no solamente son metas en términos ambientales, sino realmente en términos económicos y sociales son bien relevantes. Estos objetivos de desarrollo sostenible son una evolución, una materialización del concepto que empieza a hacer campo en las ciencias, pero también en el derecho a partir casi de los años 70, 1970 hacia adelante. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible pues son significativos, son una materialización de la sostenibilidad. Sin embargo, pues todavía queda un campo importante por recorrer. Las mismas Naciones Unidas dice, bueno, estos objetivos eran nuestra meta para 2030 y ya pues estamos en 2025. El mismo secretario de Naciones Unidas dice, estamos muy atrasados, parece ser que no vamos a lograr esos óptimos, y es ahí donde vemos esa crisis también de sostenibilidad, de cómo lograr avanzar cada vez con una crisis mucho más fuerte en términos ambientales para que los estados, pero también los diferentes sectores que pueden ser sectores sociales, pero también empresariales, puedan contribuir al cumplimiento de esas metas de desarrollo sostenible. Y por supuesto que otros referentes, tenemos referentes desde el derecho internacional, por eso el texto también dice desde el derecho internacional en cada uno de los campos, ¿no? Ahora Fabián nos comentará también desde su capítulo, pero por ejemplo en el capítulo en el que yo contribuí, pues allí está desde el derecho de los recursos hídricos, ¿no? Que Naciones Unidas ha tenido pues una importante
rol en la formulación de algunos tratados internacionales que buscan desarrollar este concepto, pero que en la práctica todavía hay un nivel pues muy bajo de cumplimiento, debido a que, por ejemplo, los estados deciden ratificar en un bajo nivel acuerdos de protección, por ejemplo, en este campo de los recursos hídricos, en los que la principal convención de Naciones Unidas, pues en Latinoamérica nada más ha sido ratificada por Venezuela y Paraguay, ¿no? En un contexto de riqueza de recursos hídricos como lo es de la región latinoamericana. Y por eso también ese análisis que hacemos desde el sur global. Y por supuesto que acá hay referentes en los diferentes campos de cómo la sostenibilidad, tanto de derecho, con estrategias de derecho interno, pero también de derecho internacional, se ha abierto campo en diferentes áreas, como decíamos, desde el derecho internacional, pero también desde el derecho económico, desde el derecho ambiental, el derecho público y el derecho privado. Muy bien, hemos hecho alusión a lo largo de este espacio varias veces al libro, a la publicación. Detengámonos un poquitito en su concepción, en su desarrollo, en cómo se fraguó. Participaron 33 expertos, porque se trata de un libro bien consistente, por lo menos en paginaje se ve bien convincente. Hablemos un poquitito de esa publicación. Bueno, es muy interesante porque este libro surge de un proyecto de investigación formal que propusimos junto con la doctora Dayana Becerra en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es un proyecto de investigación inscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, que es homónimo del libro, que también se titula Sostenibilidad y Derecho. Este libro, Sostenibilidad y Derecho, es el primer producto de investigación del proyecto. Es un proyecto que tenemos por 6 años y es un proyecto bien bonito porque es uno de los proyectos en los que hay mayor gama de participación de parte de los profesores de planta de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Normalmente la investigación suele trabajarse de manera fragmentada entre especialistas. Sin embargo, en esta oportunidad, como le decía Mario, de forma un poquito más excepcional, decidimos juntarnos un grupo bastante grande de profesores de planta de diversas ramas del derecho, lo cual no es muy común en este tipo de investigación, para realizar un proyecto conjunto en un interés colectivo como lo es la sostenibilidad. Entonces tenemos el privilegio con Dayana de dirigir este proyecto de investigación, pero en él participan 13 profesores de planta, también participan doctorandos. Nosotros tenemos un programa de doctorado en ciencias jurídicas también en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad. Están los doctorandos, hay algunos estudiantes maestrandos y magísters, e incluso algunos ex estudiantes de pregrado sirvieron como asistentes de investigación de este gran proyecto. Y al final todos estos autores es la suma de esa colectividad de expertos de múltiples ramas, del más alto perfil técnico al interior de la Universidad Javeriana, coadyuvados con los doctorandos, los maestrandos y algunos estudiantes muy destacados que prestan, digamos, los servicios. De hecho, es muy interesante y debo darle acá públicamente el reconocimiento a Valeria Nieto. Ella es una ex estudiante de nosotros en la facultad, muy destacada, monitora, y fue quien al final ejerció este rol de coordinadora editorial de la obra. Entonces la obra realmente es producto de una suma de múltiples esfuerzos en la facultad, que después los potencializamos junto con Tirán Loblanche y con el profesor Juan Ramón Martínez, quien es magistrado de la JEP y es el editor de esta serie de Derecho Internacional que sale desde España para todo el mundo, pero se divulga acá a través de Tirán Colombia. Entonces realmente es sin lugar a dudas, Mario, una suma de enormes esfuerzos y del más alto perfil y más alta calidad. Dicen ustedes en la introducción, Dayana, que este es un libro que marca un hito. ¿Qué temas específicos, aparte de los ya mencionados, toca el libro a lo largo de su escritura? Bueno, pues bien, aparte de lo que ya hemos mencionado, yo creo que podemos resaltar el
análisis que se hace de la sostenibilidad en la inversión extranjera desde el caso colombiano, por ejemplo, pero también esa interacción con los derechos humanos y la naturaleza. Clara conversación con la justicia como entidades inescindibles, que es otro de nuestros capítulos. También hay un análisis de un profesor español sobre la sostenibilidad en las políticas territoriales de la Unión Europea, como inclusive también analizamos en el libro esta otra visión de la Unión Europea como un líder pues que se está posicionando a nivel internacional en materia de sostenibilidad, dado pues también los últimos cambios en la política estadounidense frente a la protección ambiental y en términos generales hacia la sostenibilidad. Pero también tenemos pues algunos estudios sobre una reconceptualización de las sostenibilidades de las comunidades étnicas y campesinas, por ejemplo. O también, ya lo había mencionado, pero este artículo es bien interesante sobre las generaciones futuras y la propuesta para reivindicar esos derechos de generaciones que están en camino, ¿no? También desde el derecho económico tenemos pues una visión desde el campo internacional en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas y su interacción con las políticas del Banco Mundial, por ejemplo, también con tema de subvenciones y antidumping en la Organización Mundial de Comercio y los conflictos comerciales que hoy en día pues son de primer debate en la agenda internacional entre China y Estados Unidos. Bueno, y no quisiera pues seguir demasiado, pero estos son algunos a manera de abrebocas que nos muestran que trae este libro de sostenibilidad y derecho. Y que está al alcance de profesionales del derecho, estudiantes del derecho, pero también a personas interesadas en la sostenibilidad desde esta perspectiva. ¿Qué expectativas tienen? Es una publicación que supera las 800 páginas. Sí. Cerca de las 800 páginas. Como hemos dicho, es un libro digamos, completo, una publicación. ¿Cuáles son las expectativas, Fabián, del proyecto de investigación y del libro más allá de lo académico, trascendiendo lo académico? Ok, pues nosotros queremos que este libro sea un punto de partida para la consolidación de una nueva agenda, tanto investigativa como, digamos, de ejercicio práctico del derecho, tanto en los sectores públicos y privados, nacionales e internacionales. Siempre ha sido nuestro deseo establecernos como una escuela de sostenibilidad y derecho desde la Universidad Javeriana, pero también digamos que esto tenga un impacto real en la formulación de políticas públicas. Como le digo, primero pensándolo en diseños de Estado, creemos que la sostenibilidad como paradigma debe trascender a los futuros programas de gobierno y visiones de Estado que existan en este mundo contemporáneo y sobre todo de cara a la fase final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, pero también hemos querido que esto trascienda a la empresa privada. Por ejemplo, quiero mencionar un capítulo que es muy llamativo de un colega, Guillermo Tejero, director de sostenibilidad para América Latina del Citibank, quien nos habla acerca de la idea del buen señor de los negocios sostenibles. Y es que queremos demostrar que esta idea de sostenibilidad no solo es un asunto de estados, de gobiernos, de mandatarios, sino que aún la empresa privada, tanto la multinacional y transnacional como la pequeña y mediana empresa, está llamada a pensarse el ejercicio de empresa y el desarrollo de la industria, del comercio, desde perspectivas de sostenibilidad. Cuando yo le hablo a los estudiantes de sostenibilidad, les hablo del balance, como un malabarista que está en un circo tratando de sostener 3 pines en el aire, ¿no? Y estos 3 pines pues son los pilares de lo económico, lo social y lo ambiental que tienen que mantener un balance en el desarrollo armónico de la sociedad. Entonces queremos ver que sostenibilidad no es solo tampoco algo estrictamente politizado. Yo creo que no hay nada que le haga más daño a la política nacional e internacional que los denominados partidos verdes, por ejemplo, porque se generan la mala impresión que lo verde es una expresión del partidismo, cuando todos los partidos políticos deberían ser verdes, o propuestas verdes, todas deberían ser verdes. Lo verde tiene que ser algo consustancial a la sociedad misma, tanto en los asuntos públicos como en los asuntos privados. Entonces queremos
tal vez quitarle esa naturaleza muy peyorativa y altamente politizada que ha tenido lo ambiental y lo sostenible, para entender que es más un elemento estructural que está en los tuétanos, en el mismo ADN de la sociedad. Y eso es lo que queremos proponer con esta escuela. Muy bien. Desde el punto de vista académico, Dayana, en el cierre de nuestro espacio, ¿qué desafíos ha planteado el proyecto en primera instancia y la publicación con base en la retroalimentación que han recibido? Bueno, yo creo que para poder dar esa respuesta, yo creo que debemos primero pensar que el texto también se puede abordar de manera fragmentada, ¿no? No es necesario abordar las 800 páginas del texto. Si quizás mi interés es en el derecho económico, pues allá tengo una sección de derecho económico, otra de derecho público, otra de derecho privado, y así, digamos, despertar ese interés por la sostenibilidad. Y como tal, el reto que tanto el texto plantea como la investigación a la que el libro pertenece es establecer si la sostenibilidad puede convertirse en un nuevo pilar en la estructura de las ciencias jurídicas. Y digamos, en este avance de investigación decimos sí, la sostenibilidad puede ser susceptible de convertirse en un nuevo pilar. Requiere, por supuesto, una mirada crítica que muchos autores acá desarrollan para dotarla de criterios de optimización. ¿Cómo podemos incluso con un diálogo ya interdisciplinario dotar a la sostenibilidad en el derecho de herramientas que la hagan mucho más medible, cuantificable, como lo decía el doctor Fabián, en cuanto a las políticas públicas, por ejemplo, o a las políticas internacionales, ¿no?, de cara a toda esta crisis? Y pues el desafío principal que la sostenibilidad involucra en el campo del derecho es llegar a lograr dar respuesta a los grandes problemas ambientales mediante instrumentos jurídicos, ya sean normativos, tanto de derecho interno como internacional, políticas públicas, tratados internacionales, para materializar la sostenibilidad en acuerdos que sean vinculantes y que puedan dar solución a esos grandes problemas ambientales. Como ya lo había dicho, entre ellos el principal, cambio climático. Doctora Dayana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, a ti por la invitación. Dayana Becerra, doctora en Derecho del área de Derecho Internacional, magíster en Derecho y Medio Ambiente, abogada y docente de la Universidad Javeriana. ¿Qué retos, qué desafíos, Fabián, nos quedan faltando? Yo creo que este libro no finaliza el proyecto, todo lo contrario, lo inicia. Es el comienzo de un camino hacia pensarse e imaginarse las ciencias jurídicas desde una perspectiva de sostenibilidad. Los retos vienen hacia la implementación de estas reflexiones y de cambios de paradigma que hemos propuesto en esta piedra inicial de un camino hacia la sostenibilidad y el derecho. Doctor Fabián, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ha sido un enorme placer estar acá con ustedes en este programa. Muy amables. Fabián Augusto Cárdenas, doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas, experto en Derecho Internacional y también docente de la Universidad Javeriana, donde también funge como investigador. Gracias también a los oyentes que han participado en este primer segmento. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio donde ya hemos hablado del nuevo paradigma de la sostenibilidad en ciencias jurídicas y nos aproximaremos en la segunda parte a la tecnología y defensa de la fauna en concomitancia con los nuevos inventos. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que en la primera parte hablamos de la sostenibilidad aplicada a las ciencias jurídicas y el nuevo paradigma, y ahora en esta segunda parte hablaremos sobre las acciones que han adelantado investigadores de la Universidad Javeriana en un desarrollo tecnológico que no solo previene fallas eléctricas, sino que también resguarda la vida de fauna silvestre en el país. En Bogotá, la interacción de animales con las infraestructuras eléctricas ha sido una causa que ha generado interrupciones en el servicio. Desde 2009 se han registrado cortes numerosos debido a aves, gatos, roedores que entraron en contacto con equipos eléctricos y que han afectado a numerosos usuarios. Estos
accidentes provocados por el contacto de los animales con la infraestructura eléctrica en zonas rurales representa hasta hace poco por lo menos el 30% del total de fallas eléctricas que suscitan interrupciones en el servicio y ponen en riesgo tanto a la fauna como al personal de mantenimiento. La Universidad Javeriana y Enel identificaron el problema en las interrupciones de la prestación de su servicio a usuarios residenciales y comerciales y encontraron que las fallas no solo dependen del mantenimiento preventivo de los equipos, sino también de el contacto con la fauna como gatos o zarigüeyas que, atraídos por el calor de las líneas de alta tensión, sufren descargas eléctricas. Para abordar este desafío, un equipo de investigadores javerianos de la Facultad de Ingeniería diseñó una tecnología innovadora que, mediante el uso de impresión 3D y el cambio de materiales utilizados en las subestaciones eléctricas, ofrece una alternativa sostenible pero además económica. Este desarrollo fue reconocido el 23 de septiembre del año pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio como una patente de invención titulada, comillas, dispositivo para recubrir partes energizadas. Y se la otorga a Enel y a la Universidad Javeriana por una vigencia de 20 años. Para entender este avance tecnológico, la investigación que lo sustenta y otros avances en el mismo sentido, nos acompañan en este espacio Marta Manrique, licenciada en Mecánica Industrial y Dibujo Técnico de la Universidad Pedagógica. Es magíster en Educación y magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad Javeriana, doctora en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México, actual profesora titular de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Javeriana. Marta, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y está Iván Mondragón Bernal, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, doctor en Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador y director del Centro Tecnológico de Automatización Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana. Iván, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y están nuestros oyentes que nos muestran su percepción al inicio de este segmento. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Es de gran importancia que exista un equilibrio entre el desarrollo tecnológico con la protección del medio ambiente, principalmente para evitar el deterioro del planeta Tierra y a su vez también la satisfacción de las necesidades actuales y futuras. Eso beneficia al sector económico, al sector, digamos, tecnológico y también a la fauna. Creo que el poder invertir y el buscar soluciones que intervengan en los dos ecosistemas, pues se logra un equilibrio que favorece a los dos. Considero que es importante, ya que teniendo en cuenta que mientras la tecnología va evolucionando, el medio ambiente por otro lado se va deteriorando. Entonces siento que el progreso tecnológico debe ir de la mano con la sostenibilidad para evitar daños al ecosistema y garantizar un futuro equilibrado. Muy bien, esa la perspectiva de nuestros oyentes. ¿Qué tan acertados están, Iván? Pues están muy acertados en el sentido que cada día hay más necesidades de recursos energéticos, de infraestructura eléctrica, pero esto también hace que desplacemos a la fauna y a la flora de una región y que ellos en alguna necesidad busquen nuevos espacios donde hacer sus madrigueras, sus nichos, y ahí es cuando hay una interferencia entre la parte eléctrica, que es necesaria para el crecimiento de las regiones, y la protección de las zonas de hábitat de la fauna. Y esto es precisamente lo que busca este desarrollo tecnológico que desarrollamos en conjunto con Enel y con los profesores de aquí de la Universidad Javeriana para lograr un ecosistema amigable entre la tecnología, el desarrollo tecnológico, la infraestructura y proteger a la fauna y flora que habitan en las regiones. El objetivo no es solo Bogotá, sino es todo el país, porque las instalaciones eléctricas, como son las subestaciones de alta tensión, se requieren instalar en zonas rurales, urbanas, y allí siempre, como bien lo decían, el calor que generan estos equipos atrae a la fauna silvestre para buscar refugio o buscar sus nidos. Y esto es precisamente lo que causa accidentes. Entonces este elemento lo que busca es evitar esos accidentes. Y quizás sea
Marta, justamente en las zonas rurales donde pueda parecer más importante la aparición de este tipo de dispositivos para proteger la fauna que está en su territorio, ¿verdad? Y que está recuperando su territorio de manera sana. Sí, además en este sentido, en las zonas rurales hay sobre todo habitan especies pequeñas que, por ejemplo, como mencionabas ahora, las zarigüeyas, son animales pequeños que caben por las mallas o las rejas que se colocan de protección para animales grandes, pero los animales pequeños logran pasar esa barrera y acceder a esos puntos de calor en donde no solo pierden la vida, sino que además generan los cortes de energía que también pues ven afectadas a las regiones. En términos generales, buscar la protección de la fauna silvestre es mucho más relevante que decir que esto nos puede costar, que esto nos puede afectar de otra manera, sino que no solo queremos buscar ese efecto del no corte para que tengamos siempre nuestro fluido energético, sino que además estemos pensando en esos seres a los que los hemos desplazado, como decía ahora Iván, les hemos invadido su espacio y que ellos siguen buscando donde antiguamente tenían sus refugios, sus madrigueras, ellos buscan los mismos espacios y además en los días de frío, sobre todo cuando tenemos estos cambios climáticos que decimos, no, pues heladas. En esos momentos de alto frío, ellos buscan esas zonas de calor que ellos sí las pueden identificar visualmente y se dirigen automáticamente. Si pasan por las zonas de seguridad o las barreras que se colocan, ellos ya están dentro y potencialmente han perdido la vida. Muy bien, este aval que entrega la Superintendencia de Industria y Comercio y recibido hace 6 meses, pues avala, ¿no?, el avance tecnológico. Pero hagamos, si les parece, Iván, una retrospectiva de cómo llegamos ahí. ¿Cuál fue el punto de partida, si lo tienen en la memoria, y cómo fue ese proceso, primero de investigación, por supuesto, y luego de desarrollo tecnológico? Bueno, todo esto nace fruto de una alianza que hay entre Enel y la Javeriana, como otras alianzas con otras empresas que hay en el país. Enel es la empresa de energía eléctrica. Empresa de energía. En su momento era Codensa, hoy en día Enel, en el que busca desarrollar proyectos de innovación que potencialicen el sector energético, pero basado en investigación científica, en el conocimiento. Se nos han presentado varias opciones de colaboración con ellos en diferentes áreas y una de ellas era mantener la capacidad de funcionamiento de las instalaciones eléctricas bajo condiciones normales de operación. ¿Qué sucede? Cuando ocurre un accidente como estos, en que un animal, por desgracia, entra en contacto con las líneas eléctricas, automáticamente todas las protecciones de esas redes se disparan y restaurar el servicio no es inmediato, puede tomar horas e inclusive días en algunas regiones. Eso que llamamos nosotros popularmente un corto. Un corto, sí. Pero, y el corto de eléctrico y el corte de la luz. Claro. En zonas rurales, hasta que va un técnico, puede pasar una comunidad 2-3 días sin electricidad. Esto tiene implicaciones no solo pues ambientales, de fauna, sino económicas, porque se pagan penalidades. Entonces, Enel, preocupado por eso, nos pidió analizar soluciones. Ellos ya sabían más o menos hacia dónde querían ir y era buscar cómo reducir o mitigar esa posibilidad de cortos causados por la fauna con la infraestructura eléctrica. Que además se venía repitiendo cada vez más frecuentemente. Efectivamente, esos son eventos que suceden a menudo. También pueden darse por otros eventos, caída de árboles, rayos, etcétera, pero la fauna tiene una gran cantidad de porcentaje. Y por intervención humana descuidada también. También. También, efectivamente, para evitar accidentes laborales del personal de Enel, que por casualidad, por descuido de pronto, no tanto por descuido, pero por casualidad puedan llegar a tocar las líneas energizadas, eso también es un riesgo mayor. Entonces se planteó este diseño, esto empezó más o menos en el 2018, empezamos un diseño, un análisis,
se conocieron las instalaciones implicadas en Enel Bogotá, en las sedes de las subestaciones de Bogotá. Se tomó una estación modelo. Efectivamente, y a partir de ese modelo se contextualizó la problemática. Aquí la profesora Marta Manrique hizo una labor muy, muy buena, que es hacer el concepto inicial, el diseño, y a partir de eso pues se empezó a hacer el prototipo, se logró una fabricación de un sistema inicial y se inició el proceso de patente. ¿Cuál fue ese concepto inicial, el acercamiento que hiciste, Marta? Sí, en primer lugar, pues mirar cómo ocurría, tocaba mirar los puntos que eran críticos, porque no es solo un punto, son varios puntos en una subestación donde se pueden presentar esos incidentes. Entonces fue analizar cuál eran los de mayor riesgo y buscar un primer diseño que se acoplara en dos sentidos. El primer diseño era que primero protegiera, o sea, tenía que parecerse a la forma que tenía el punto, si era una barra o si era una confluencia de barras. O sea, el punto tocaba tenerlo en cuenta en su forma para diseñar un dispositivo que se acoplara, pero que a la vez permitiera también tomar unas imágenes termográficas para determinar temperatura, que es parte del proceso de control que ellos hacen, y que permitiera también el mantenimiento. Entonces, fueron varios elementos en cuanto a la forma. En cuanto al material, tuvimos que hacer un análisis de cuáles materiales cumplían. ¿Por qué razón? Porque eso era uno de los propósitos también, que teníamos que mirar que fuera un material que se consiguiera con facilidad, porque uno puede tener muchos materiales, claro, pero si va a salir más caro importarlos que tener la solución, entonces mejor seguían con la solución que tenían. Y por otro lado, además del material y la forma, que se pudieran generar esas formas geométricas de la protección con procesos de manufactura que fueran más básicos, que se encontraran con más facilidad aquí en el país, que no requiriera de pronto de maquinaria sofisticada, sino que se pudieran hacer de manera más fácil, y eso iba a reducir los costos. Ese fue el primer paso. Bien, para que nuestros oyentes nos puedan entender visualmente, gráficamente, cuando hablamos de líneas energizadas estamos hablando de cables, ¿cierto? Cuando hablamos de barras, ¿de qué estamos hablando para que podamos? ¿Y cómo sería una estación vertical, horizontal, para que ellos puedan entender? Bueno, yo creo que la mayoría del público de pronto las ha visto, pero no las tiene presentes. Estamos hablando de lo que denominamos subestaciones eléctricas de media y alta tensión. ¿Qué son esos espacios? Son espacios donde hay transformadores. Estos transformadores lucen como unos tanques de más o menos 2-3 metros de largo por ancho, y de altura tienen 4 o 5 metros. Y es a los sitios donde llegan los cables eléctricos que uno ve en las torres de transmisión. Cuando esos cables llegan, vienen a un nivel de tensión muy alto. Estamos hablando de más o menos 115.000 voltios, 200.000 voltios, cuando en el tomacorriente de la casa tenemos 120 voltios. Entonces, intocables. Pero para poderlos pasar de esos niveles de tensión a los niveles de tensión cercanos a los de la casa, hay que hacer un proceso que se llama transformación del nivel de tensión. Entonces esas maquinitas, esas cajas que llamamos transformadores, por un lado reciben esos cables y por el otro lado bajan el nivel de tensión, pero eso hace que yo requiera un conductor muy, muy grande. Ese conductor es lo que llamamos las barras. Son platinas de cobre o de aluminio. Para tener una idea de su espesor, pueden tener 10-15 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor, y es por donde va toda la electricidad que puede manejar una ciudad, un barrio de Bogotá o un pueblo pequeño. Ese nivel de tensión es alto, todavía sigue siendo alto, sigue siendo 7.000, 13.500 voltios, muy alto, pero sobre todo mucha electricidad, mucha corriente. Lo más peligroso de la energía eléctrica no es la tensión, sino la corriente eléctrica. Y ahí, si yo toco esa barra, pues van a pasar por mi cuerpo muchísimos amperios y va a ser un desastre total. Esto mismo pasa con los animales, pero al pasar esa energía es que se activan las protecciones. Entonces esas barras son barras rígidas que
como va toda la electricidad, se calientan y por eso es que atraen a los animales, producen calor. Entonces esas barras hay que recubrirlas y esa es parte de nuestra invención. La invención es un sistema de recubrimiento, primero económico, fácil de fabricar, como decía Marta, y fácil de instalar y de poder inspeccionar por los operarios para hacer el mantenimiento. Entonces esas barras son súper importantes, pero es por donde pasa la electricidad. Y yo creo que la gente las ha visto cuando pasa al lado de una subestación. Es decir, que se recubrieran, pero que a las cuales hubiese acceso para el mantenimiento, como decías. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron con respecto al material? Bueno, hicimos varias pruebas con materiales desde elastómeros y que básicamente polímeros, uno sale, se va por la línea de los polímeros teniendo en cuenta sus propiedades aislantes y sus propiedades dieléctricas. Entonces estuvimos analizando varios materiales y llegamos a una lista de aproximadamente 10, donde estaba el polietileno, el polipropileno, hasta la silicona. O sea, era una gama grande. Ya haciendo un análisis más detallado dieléctrico puntualmente de lo que se requería para la aplicación, quedamos como en 5 materiales. Y dijimos, no, aquí no hay otra, hay que probarlos. Entonces hicimos unas probetas, lo que uno llama unos especímenes de material, y los llevamos a un laboratorio de ensayos eléctricos que nos miraran el potencial de protección de cada uno de estos materiales. Aquí en la universidad. No, esto ya se hizo con el laboratorio de la Universidad Nacional. Okay. Nosotros no tenemos ese laboratorio, entonces ellos nos prestaron el servicio. De esta lista se redujo a 2 materiales donde uno económicamente y por manufactura era el que más se acomodaba, que en este caso es el poliestireno, el mismo que a veces usamos en los vasitos de los refrescos. Y que lo conocemos en otra presentación que le llamamos icopor, pero que realmente es poliestireno expandido. Okay. Entonces, ese poliestireno resultó ser un buen elemento en ciertos espesores, o sea, eso no puede ser en cualquier calibre. Y lo siguiente fue determinar ese calibre. Entonces, cuando ese espesor resulta seguro, porque pues obviamente no todo, uno no puede decir que una lámina muy delgada o un vasito de estos te va a proteger, no, tiene que tener un calibre y tiene que permitirse configurar aún así, porque hay que hacerle doblado, calentamiento y lo que es un proceso que se llama termoformado, con el mismo procedimiento que se fabrican vasos, bandejas, todos esos elementos desechables, con el mismo procedimiento, y estamos llenos de esas máquinas que son muy fáciles de operar y que económicamente adquirir una máquina de estas no es significativa como una inyectora o algo así. Entonces buscamos que fuera paralelo la elección del material con el proceso de manufactura. Y llegamos a ese punto. Este es el material en este calibre y bajo este proceso de manufactura. Es ahí donde hablamos del prototipo. El prototipo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese prototipo y cómo sigue el proceso? Bueno, entonces el prototipo se analizó también formas de fabricar ese primer prototipo. Se emplearon en este caso ya los equipos aquí de la Universidad Javeriana. Acá tenemos, como bien lo cuenta Marta, impresoras 3D, extrusoras, máquinas que nos han permitido hacer moldes, ensayar los procesos de fabricación y sacar unas primeras cubiertas que fueron instaladas en la subestación de prueba, y se analizó su comportamiento y se verificó su funcionalidad en un ambiente controlado, real, pero controlado. ¿De qué año estamos hablando ya? 2019. Simultáneamente, pues ya se inició, ya vimos que era un proceso innovador. Se hace una revisión del estado del arte, así se conoce en el mundo académico, que es ver si hay algo similar en el mercado o no lo hay. Pueden haber productos que tengan alguna funcionalidad similar, pero en este caso el proceso de manufactura era diferencial. Entonces esto daba, a través de la oficina de la universidad de análisis de patentes y demás, se verificó que tenía el potencial de ser registrado como un producto de innovación o de desarrollo tecnológico protegible. Se inicia un proceso
Es un proceso largo, no siempre una patente sale en un tiempo muy corto, entonces iniciamos más o menos final de 2019, nos tomó el inicio de la pandemia, hubo algunas demoras, pero en realidad estuvimos entre los tiempos más o menos normales que pueden suceder estos eventos. Esto ya es un proceso más administrativo, hay que registrar los diseños, hay que indicar cuáles son las reclamaciones que uno dice porque es novedoso, hay que demostrarlas, pasa un proceso de evaluación nacional e internacional dependiendo de los países donde yo solicite la patente. Y en ese proceso se puede demorar pues lo que demoramos 5 años. 5 años para que salga un concepto favorable de que el producto es novedoso, cumple con la funcionalidad que se promete y por lo tanto se registra el producto. Muy bien. Y se registra y obtiene la patente en septiembre del año pasado, lo cual es un gran logro que amerita la felicitación de la comunidad académica interna y externa. Pero desde el punto de vista industrial, ¿qué significa la patente en términos de expectativas? Bueno, una patente realmente le da a uno la posibilidad, cuando dicen 20 años, como esta, las de invención son de 20 años, entonces este tipo de patente le da a uno el tiempo como para, no diría uno recuperar la inversión, pero sí beneficiarse de todo el desarrollo que se hizo alrededor de esa investigación. Entonces, en ese tiempo, la posibilidad es de o vender los derechos comerciales, es decir, darle esto a un tercero para que lo produzca y lo distribuya, pero también de generar de pronto un spin-off, una empresa que promueva la fabricación y la distribución. O nosotros mismos ponernos de acuerdo y decir, bueno, se ceden estos derechos bajo un acuerdo de confidencialidad o produzca esta cantidad. ¿Qué ventaja tiene? Que podemos atender al mercado, sobre todo nacional, en primera instancia, y con miras a atender en los otros puntos donde tienen filiales el grupo Enel. Esto porque el problema no es solo nuestro, el problema no es solo aquí en las zonas rurales o en las zonas urbanas de nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, otros países hacen sus propias soluciones, tanto así como decía Iván cuando mencionaba las reclamaciones nuestras, porque el método de nosotros es una producción muy, muy económica que hace que un producto valga alrededor del 10% del que vale uno a nivel internacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nos permite hacer ese mantenimiento que antes, ¿qué se hace? Se quita el sello y ya, cuando se hace mantenimiento hay que colocar un nuevo sello. El nuestro permite hacer mantenimiento y la vida útil está en el rango en que uno pueda manejar espesores o protecciones de películas adicionales. Entonces, comercialmente y económicamente permite hacer un retorno de la inversión. Muy bien. ¿Esa tecnología ya se está aplicando de manera masiva? ¿Enel la tiene pensada o ya la está realizando? Estamos en una fase en la que queremos atender primero las necesidades de Enel. Entonces, estamos en la fase en que se va a llevar a un primer lote de producción, digámoslo así, donde no es con fin de negocio, sino de validar ya a gran medida la funcionalidad del sistema y proteger directamente las instalaciones de Enel. Entonces va a ser un beneficio propio para la empresa. ¿Eso tiene ubicación geográfica determinada ya? Enel tiene cobertura principalmente en Cundinamarca, Bogotá y Cundinamarca. Y básicamente lo que queremos es hacer ese proceso de fabricación. Eso implica que hay que pasar de una idea, de un prototipo, a una fabricación industrial. Así sea un lote pequeño que estamos planeando de unas cuantas unidades, estamos hablando de 200, 300 unidades, que eso es pequeño, pero eso nos va a permitir validar en condiciones ya reales de operación la funcionalidad y además sacar los registros de comercialización que esto requiere. Esto, como es un equipo eléctrico, necesita una certificación por parte del RETIE. ¿Qué es el RETIE? Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de nuestro país. Entonces yo no puedo sacar un producto y venderlo en la calle
si no tiene una certificación que me dice que ese equipo o ese producto es compatible con las instalaciones. Cualquier equipo que ustedes ven acá, un bombillo, un interruptor, tiene que tener esa certificación. Ese es un proceso que tenemos que hacer en ese primer lote de producción. Y una vez tengamos ese primer lote validado, comprobado y con certificaciones, ya se analizarán posibles pasos más de comercialización. Entonces, de pronto aquí hay que hacer como un paréntesis. Aquí por el hecho de uno tener una patente, nadie se va a volver rico de la noche a la mañana, ni van a entrar millones por aquí. No, ni era el objetivo inicial tampoco. Ni es el objetivo. Esto lo que nos permite es que Enel pueda fabricar sus propios productos para sus equipos con una reducción de costes, y ya si en un futuro hay un potencial de mercado, que hemos detectado que sí lo hay, sí se pueda analizar una producción industrial de mayor escala y comercialización. Pero por ahora es para autoabastecimiento. Esos son los retos industriales. Los retos académicos en la parte final de nuestro espacio. Digamos, ¿qué saldos pedagógicos nos deja este avance tecnológico y qué perspectivas para su continuidad? Pues no, todísimas, sí, porque digamos algo que favorece al investigador en la academia es que puede llevar al aula todos esos logros y esos nuevos retos que los puede sembrar en los estudiantes desde sus asignaturas. Por ejemplo, las asignaturas de Iván están relacionadas con la energía, las mías están relacionadas con los materiales y la manufactura. Entonces, poder establecer ese negocio o esa conversación académica con los estudiantes del no terminado, es decir, no todo está solucionado, los materiales todavía les falta mucho por indagar, otros que están desarrollados para ciertas aplicaciones no necesariamente se van a quedar ahí. Podemos buscarles nuevas aplicaciones, sobre todo ahora los polímeros que están siendo, los plásticos, ¿no? Que están siendo pues tan señalados. Poder tener unas alternativas adicionales de solución de problemas o de mirarlos de otra manera en términos de su producción y su uso, y obviamente venderles a los estudiantes esos retos que hay de las pequeñas cosas o grandes cosas que pueden solicitarse a nivel de la industria y en las que la academia puede dar esa respuesta. Es inserción de la universidad en la solución de problemas específicos significativos, pero además atravesadas por esta perspectiva de la sostenibilidad, el cuidado de la fauna, el cuidado del medio ambiente. ¿Qué retos les quedan a ustedes desde el punto de vista de investigación? ¿Cuál es el siguiente paso en ese o en otros ámbitos, Iván? Bueno, aunque ustedes no lo crean, la universidad tiene un potencial muy grande de innovación. Nosotros estamos incursionando en tecnologías en diferentes áreas, sector energético, agrícola. Ahorita estamos incursionando en tecnologías aeroespaciales, robótica espacial. Logramos presentar una propuesta muy innovadora en el sector de robótica aeroespacial y incluye esto, fabricación, tecnologías de fabricación. Nosotros no estamos esperando ir a mandar astronautas al espacio, sino fabricación de tecnologías que nos permitan aprovechar esos recursos. Entonces, a veces hay que creernos el cuento, es más mi mensaje. El mensaje es que acá hay un potencial y las ideas a veces que suenan locas, no son locas, sino hay que manejarlas, hay que crecerlas, hay que cuidarlas, hay que madurarlas. Y por ejemplo, estos procesos de registro de una patente es algo que en Colombia casi no se hace, por desconocimiento, por costos, por miedo, pero es lo que va a proteger la propiedad intelectual. Y es muy probable que muchas patentes no se vuelvan un éxito económico, pero protege mi diseño y mi capacidad. Y eso es algo que hay que promover a nivel nacional. La creatividad, el registro, puede que una de 100 patentes sea el producto más exitoso del mundo, pero hay que hacer esas 100 patentes para que una sea el éxito. Ingeniero Iván, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Y Iván Mondragón Bernal, ingeniero electricista, magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, doctor en Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor en la Universidad Javeriana. ¿Qué reto, qué desafío nos queda faltando, Marta? Pues hacerlo una realidad. Entonces hay que
continuar en el paso de volverlo un producto más que comercial, un producto útil y que no solo sea utilizado para las subestaciones eléctricas como se pensó, sino también en protecciones por ejemplo, en fábricas que también se emplean transformadores o equipos y que deben ser protegidos, y que también ahí llegan los roedores y otros seres muy pequeños que entran en las máquinas o en los elementos eléctricos. Muy bien. Doctora Marta, muchas gracias. Muy amable por la intervención y felicitaciones también. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Marta Manrique, doctora en Ingeniería Mecatrónica, además profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana e investigadora y también artífice de este logro tecnológico de la Universidad Javeriana. Gracias a nuestros oyentes que han participado en estos 2 segmentos del programa del día de hoy. Y gracias a la audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible nuestro programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Jerónimo Beccaria en la producción audiovisual. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.